Buenas noches, soy Enrique I. Gómez. Bienvenidos a una emisión más de Reto 2024 en esta mesa de análisis sobre temáticas de interés nacional. En esta ocasión abordaremos un tema legislativo, las reformas del llamado Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que estas son una serie de reformas que en su momento se plantearon, que las planteó el presidente para apuntalar la transformación que inició en 2018. Se le denominó Plan C porque derivó de una reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en su momento invalidó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por ello llamó a que en una próxima legislatura federal, en ese momento, su partido, Morena y sus aliados, tuvieran la mayoría calificada para avanzar con dicha reforma y otras modificaciones que se fueron sumando a esa agenda legislativa del Ejecutivo. Por eso, hoy hablaremos del contenido de estas reformas que abarcan distintos temas sociales, económicos, electorales y de justicia, entre otros. Y para tener mayor claridad de estas propuestas, hoy nos acompañan la diputada federal electa de Morena, Anaís Burgos Hernández, quien representa a la zona de Chalco, y también nos acompaña José Luis Montalvo Luna, actual legislador federal del PT y quien repetirá en el cargo para el próximo Congreso Federal. Buenas noches, diputados, buenas noches por estar aquí. Me gustaría comenzar desde el principio, diputado José Luis Montalvo, que nos explicara un poco, para que las audiencias tuvieran mayor claridad, ¿qué es el Plan C y en qué consiste el Plan C? ¿De cuántas reformas estamos hablando que contiene este paquete legislativo? Buenas noches, Enrique, agradecer la invitación a tu programa, un saludo a la audiencia y responder de manera breve que el Plan C, aunque parezca chusco, deriva de un Plan B. Cuando el presidente manda una iniciativa al Congreso para que limitar los altos sueldos de los ministros, magistrados, jueces, estos atendiendo esta reforma, pues inmediatamente operaron un plan de defensa para salvaguardar lo que nosotros creemos que son excesos en la recompensa por la representación en la judicial, altos sueldos, fideicomisos. Entonces empezaron a bloquear las iniciativas del presidente, Tren Maya, Dos Bocas, a través de recibir de la oposición y de particulares amparos para detener. Esto lleva al presidente a establecer un Plan C. Y de manera inmediata el Plan C consiste en 19 iniciativas de reforma constitucional, una más que es una iniciativa que tiene como propósito modificar, adicionar o reformar diversos artículos que no ocupan la reforma constitucional. Entonces el Plan C se constituyó la bandera del movimiento para sigamos haciendo historia, y el pueblo de México nos confió y nos otorgó esa gran responsabilidad, y en el 2024 estaremos implementando o llevando a cabo estas reformas en la Cámara de Diputados, en la 66 legislatura, junto con la compañera diputada Anaís. Así es, y entremos en materia. El tema del Plan C plantea una serie de reformas, como ya comentó el diputado José Luis Montalvo, 18 reformas, que en determinado momento van a impactar en la vida política, nacional, económica, de justicia del propio país. Pero un tema nodal es, independientemente de todo ese proceso legislativo que se va a realizar, cómo en determinado momento se va a asegurar o se va a garantizar un presupuesto para que esas reformas sean efectivas. Bueno, nuestro plan en el movimiento es un plan que se ha consensuado, que se ha analizado, que se ha revisado el tema presupuestal, y evidentemente nuestra próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ha hecho pues estimaciones, revisión presupuestal, y las reformas tienen que ver que van a ir de manera paulatina dependiendo el ámbito en el que corresponda. No tenemos nada de qué preocuparnos. Este gobierno destina el mayor número de presupuesto a el bienestar del pueblo de México, y nosotros como legisladores pues tendremos esa gran responsabilidad de aprobar el presupuesto de manera
consensuada con todos los legisladores, de una manera respetuosa con el pueblo de México, no permitiendo privilegios en ningún ámbito del sector público y que todos esos recursos pues vayan al destino final que es el beneficio de la gente. Y diputado, ¿habría espacio todavía para hacer reformas adicionales, o sea, ajustes todavía a estas modificaciones del llamado Plan C en algunos apartados o en algunas reformas específicas? 19 de las reformas que se están discutiendo actualmente en la Cámara de Diputados en la Comisión de Puntos Constitucionales son reformas que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es un compromiso de la Cámara de Diputados, de los legisladores que estaremos en las 66 legislaturas, entregarle discutidas y aprobadas las reformas constitucionales para que él pueda emitir los correspondientes decretos. Así que no va a haber espacio, no va a haber mucho tema, es casi un mes, menos de un mes, porque el 1 de octubre nuestra querida presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, estará tomando protesta y con ello pues consolidando esta elección 2024. Entonces hay muy poco espacio para adicionar, cambiar o agregar a estas reformas cuestiones. Sí, en la gran discusión que se tiene particularmente del poder, a la reforma al Poder Judicial, se está haciendo una gran consulta que va a traer como resultado agregar, adicionar o cambiar en la propuesta original algunas cuestiones, pero de todas las demás yo creo que salen como están propuestas. Hay muy poco tiempo para discutirlas. Por los plazos legislativos, sí, más que nada. Y diputada, el tema de la forma en la cual se van a aprobar estas reformas, me refiero en el pleno legislativo, porque actualmente ya se están dictaminando en comisiones, pero en la forma en el pleno, al margen también de lo que suceda finalmente con la resolución de tribunales federales sobre este tema de la sobrerepresentación. ¿Cuál sería el mejor esquema, ustedes que van a ser diputados federales, que van a ser actores fundamentales en ese momento? ¿Será imponer esa mayoría de Morena y sus aliados o habrá también, dados los plazos, algún espacio para la conciliación con las otras fuerzas políticas? Bueno, primero creo que hay que aclarar que en Morena no se impone nada. El pueblo de México nos dio un mandato, tenemos el 60% de la votación a favor del movimiento, eligiendo una presidenta de la República, eligiendo la mayoría en el Congreso de la Unión. Por supuesto que existen representantes populares que no son parte del movimiento y justo ahí viene la pluralidad de pensamiento. Si bien es cierto que hoy somos una mayoría en el Congreso de la Unión, tenemos que escuchar las voces disidentes a este gran proyecto nacional y buscar el consenso para poder hacer estos marcos jurídicos con mayor legitimidad. Escuchar a los grupos parlamentarios que no son parte de nuestro movimiento es sumamente importante, pero finalmente decir que no es una imposición, es el mandato del pueblo mexicano y mexiquense que nos determinó a los legisladores a hacer el trabajo que ya bien dice mi compañero José Luis, ha avanzado en esta legislatura y que en la siguiente tenemos la tarea de aprobar y que vamos para adelante para la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación. Y que después vienen en algunos casos reformas secundarias e incluso adecuaciones en los estados. No sé si nos podría platicar ese proceso legislativo que todavía seguiría. Sí, las reformas o las iniciativas se discuten en el Congreso de la Unión y se le denomina en donde se instalan por primera vez o se discute en la Cámara de Origen. Una vez que se aprueban en la Cámara de Diputados las iniciativas de reforma, se tienen que enviar a la Cámara de Senadores. Y una vez que se discuten en la Cámara de Senadores y se aprueban, se tiene que enviar a los estados las reformas constitucionales. Y la Constitución dice que estas reformas constitucionales de menos tienen que estar aprobadas por el 50+1 de los que componen el Estado de la Unión, de la República Mexicana. En este caso son 17 congresos locales quienes tienen que aprobar, de menos 17, quienes tienen que aprobar estas iniciativas de ley. En tanto no se haga, no hay la publicación de un decreto o la aprobación de una reforma constitucional. Por eso es que era bien importante ganar
la representación a nivel federal y las representaciones a nivel locales. Creemos que no va a haber problema, tenemos de los 32 estados de menos en 29, tenemos una mayoría calificada y no vamos a tener problema para sacar las reformas constitucionales que nos ha pedido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En este caso, en este segundo bloque ya vamos a tratar de aterrizar algunas de las reformas que contiene este plan y que obviamente serán de impacto para toda la ciudadanía del país. Diputada, quisiera comenzar con usted. Claro. El tema de la reforma judicial es un tema que ha acaparado reflectores dentro de lo que es el llamado Plan C, pero ¿qué sigue? ¿Cuál sería ese proceso una vez aprobado en ese escenario? ¿Cuál sería el siguiente proceso precisamente para garantizar lo que contiene uno de los elementos de esta reforma, que es la elección de ministros, jueces, magistrados? Ese proceso, ¿cómo se va a realizar y en qué va a consistir o en qué consistiría? Pues es muy fácil. Después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el Senado de la República tiene la responsabilidad de emitir la convocatoria para todas las personas que quieran ser aspirantes a ocupar uno de estos encargos. Tiene hasta 30 días hábiles para convocar a esta elección extraordinaria, que por primera vez se llevará a cabo en nuestro país, se realizará en el próximo año 2025. El Senado tiene esta responsabilidad de emitir la convocatoria, como lo decía, y se van a hacer propuestas. El Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de hacer 10 propuestas junto con la Cámara de Senadores, 5 la Cámara de Senadores y 5 el Congreso de la Unión. El Ejecutivo tiene también la responsabilidad de proponer a 10 propuestas que puedan participar en esta elección y la Suprema Corte de Justicia de igual manera tiene 10 propuestas. Cuando se tengan ya todas estas propuestas avaladas por el Senado de la República, que es quien va a revisar que se cumplan con todos los requisitos que requieren las personas que aspiran a tener alguno de estos encargos, el Senado le hará llegar el listado de personas al Instituto Electoral de Elecciones y Consultas, que también es una nueva modificación con la reforma judicial, electoral, que está planteando el presidente Andrés Manuel, porque también queremos reformar este instituto que durante mucho tiempo no ha llevado a cabo un sinnúmero de consultas al pueblo de México. Será el instituto quien tenga la responsabilidad de organizar, de ejecutar y después de contabilizar cómo se dieron los números para las personas que aspiraban a estos encargos, y al final de la conclusión de esta jornada electoral se dará cuenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial para que revise las impugnaciones y finalmente pueda entregar los resultados finales de quiénes son las personas que quedaron electas en esta elección popular para el Poder Judicial. Es muy importante decir que el Senado le tomará protesta a estos magistrados, jueces, el 1 de septiembre, y entonces pues vamos también a contrarreloj porque pues hoy estamos prácticamente en septiembre, tenemos un año para ejecutar esta ley y creo que es una ley o una reforma que hoy la ciudadanía, el pueblo de México está mucho mayor informado, que todas las instituciones por vez primera, de una manera histórica, están participando y que todos estamos metidos en esta tarea fundamental que nos ha mandatado el pueblo de México. La legitimidad. Así es. Sobre todo. Y en ese tema, diputado, quisiera preguntarle, ¿cuáles serían los lineamientos dentro de ese tema de la reforma judicial para precisamente evitar los errores del pasado? Me refiero a favoritismos en las designaciones o sesgos. ¿Cuáles podrían ser los elementos que dentro de la misma reforma garantizan que eso se puede evitar? Y a mí me parece que es importante precisar el antecedente que existe con relación al nombramiento de los ministros, magistrados, jueces. En un inicio, en la Constitución de 1824, era una responsabilidad solamente de la legislatura, del Congreso. En 1917 se mantiene como tal, que solamente eran la legislatura, el Congreso, quien podía nombrar. Y en 1998, en el gobierno de Plutarco Elías Calles,
establece el cambio de que a propuesta del presidente se enviaban ternas al Congreso de la Unión, específicamente al Senado, para que estos de esas propuestas pudieran elegir a quienes iban a ser los ministros de la Suprema Corte. Estas tenían que ser votadas por mayoría calificada, como sucede ahora actualmente, y en caso de después de 2 intentos, de 3 intentos, no hubiera consenso, el presidente de la República, era facultad del presidente de la República nombrar a la persona que tendría que ocupar el cargo. Esto era por jubilación, por defunción o porque se cumplían los plazos. Hasta antes de 1995, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia eran vitalicios. O sea, toda vez que estaban instalados hasta que murieran o hasta por sí mismo decidieran jubilarse. Pero en 1995 Ernesto Zedillo, Ponce de León, con el PRIAN, se acuña por primera vez la palabra PRIAN en su mayoría absoluta, determinaron suspender o mantener en suspenso a la Suprema Corte de Justicia y le dieron una jubilación anticipada a los 26 ministros que en ese momento había, y se hicieron los cambios para dejarlo a 15 y reducir los años de permanencia a 11. ¿Cómo confiamos que hoy las cosas van a ser diferentes? Las cosas antes eran partidistas. Eran los partidos políticos en el momento, en su poder, en su inmensa mayoría, quien establecía las propuestas a sugerencia del presidente, y estas eran votadas sin ton ni son, sin discusión. El tema ahora ha pasado por una situación mediática. Hoy se presume o se cree que el pueblo no está capacitado para nombrar a sus representantes en el tema judicial o en el Poder Judicial. Sin embargo, nosotros confiamos que el procedimiento, el proceso que va a estar marcado en la Constitución, que van a ser 30 candidatos para el caso de la Suprema Corte de Justicia, 10 que va a proponer el Poder Ejecutivo, 10 que va a proponer el Poder Legislativo, 5 la Cámara de Diputados y 5 la Cámara de Senadores, y 10 que va a proponer la Suprema Corte de Justicia. De estos 30 son los que van a entrar al proceso para ser electos. El proceso va a ser claro, transparente, de cara al pueblo de México. Se tendrán que cumplir una serie de requisitos. Tampoco es cualquiera que sea el hijo de vecino. Por supuesto que tendrá que cumplir con una serie de requisitos establecidos que se van a constituir en las leyes secundarias para este efecto. Y que sin duda aquí toco el tema de la reforma judicial porque es una reforma que resulta emblemática dentro de todo este paquete de reformas. Y preguntarle, diputada, ¿cuál sería, digamos, una definición general de lo que es este paquete de reformas del Plan C? ¿Buscan evitar, como decía el diputado José Luis, los abusos del pasado, o cómo explicar de manera breve en qué es este Plan C? ¿Busca evitar los abusos del pasado, los excesos, busca mayor transparencia, busca darle una mayor participación a la ciudadanía, o cómo explicarlo a la luz de este tipo de reformas como la reforma judicial? Creo que el Plan C es la democratización del pueblo de México. Creo que el Plan C es empoderar a la ciudadanía, revolucionar las conciencias, como lo dice el presidente Andrés Manuel, tener un pueblo informado, con derecho a acceso a la información, con derecho a la rendición de cuentas, y que todos estos elementos han permitido que la ciudadanía pueda entender que para transformar este modelo político, económico, neoliberal, que nos ha hecho tanto daño, se requiere tener una mayoría en el Congreso de la Unión y, como lo decía mi compañero, en los congresos locales. El pueblo de México durante estos 6 años, creo que estos 6 años son el resultado de una lucha histórica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que justamente esta lucha histórica fue encaminando a que la ciudadanía despertara, a que la ciudadanía fuera crítica, a que la ciudadanía le exigiera a su representante popular. Y entonces, a partir de ello, hicimos un análisis de qué nos dejó el modelo neoliberal, ¿no? Ernesto Zedillo fue un presidente que
pues le vino a poner la cereza al pastel a este modelo que transgredió la vida de millones de mexicanos. Y eso es el plan C que le da continuidad a esta democratización de la vida pública y que finalmente el objetivo es garantizar un marco jurídico acorde a las necesidades del pueblo de México. ¿Y cuál sería, digamos, el México que resurgiría o que tendríamos una vez, digamos, en el escenario, una vez aprobado el plan C? ¿Cuál sería ese México que tendríamos, diputado? Y también si nos podría hacer un breve resumen de cómo vamos actualmente en la aprobación en comisión del plan C, de las 18. Sí, el pasado 26 de julio se iniciaron las discusiones en la Comisión de Puntos Constitucionales para atender estas 18 reformas constitucionales. Ya se aprobaron, algunas por mayoría, otras por unanimidad de los 38 diputados y diputadas que componen la Comisión de Puntos Constitucionales. Van un total de 13 ya de las 18 reformas. Van a quedar pendientes dos. Una de ellas es la que tiene que ver con la reforma electoral, la extinción de la representación proporcional para dejar a 300 diputados y a 64 senadores. Va a tener mucha discusión, no va a estar muy llana, muy fácil. Esta no se está discutiendo en comisiones. Y el número hasta ahorita son 13, les faltan 5, hoy se está discutiendo una más. Creemos que para la semana que viene están discutidas las 18. El procedimiento es que se aprueban en la Comisión de Puntos Constitucionales, se envía a la presidencia de la mesa directiva y se quedan ahí en suspenso hasta que entra la 66 legislatura. El próximo 29 de agosto estamos tomando protesta. El 1 de septiembre se instala el Congreso de la Unión, la 66 legislatura, y el día 3 a darle con todo a la discusión y aprobación de estas 18 reformas constitucionales. Estaremos sesionando martes y jueves y atendiendo pues las condiciones de la nueva legislatura, implementación o inclusión a las diferentes comisiones que actualmente tiene la Cámara de Diputados. ¿Qué se espera? Se espera que las vamos a sacar, se las vamos a entregar al presidente de la República para que él las decrete y las publique en el Diario Oficial con rúbrica y nombre. Esa es la entrega que le vamos a hacer porque fue lo que nos confió el pasado 2 de junio el pueblo de México, la mayoría calificada. De acuerdo, gracias. Se nos acaba el tiempo, como le comentábamos desde el principio, es un tema bastante grande, bastante amplio, pero hemos entrado ya al análisis de estas reformas del Plan C. Les quisiera pedir nada más en un minuto, muy breves, una conclusión rápida sobre el tema. Diputada. Bueno, decirle a todos los mexiquenses que los diputados de Morena en el Estado de México tenemos un gran compromiso con todos ustedes. Les agradecemos infinitamente que nos permitan ser parte de la transformación profunda de este país. De manera particular me siento honrada de caminar durante mucho tiempo con el presidente Andrés Manuel y ahora de manera histórica con la primer mujer presidenta de la República. No les vamos a fallar, nosotros entendemos que escucharlos y llevar sus propuestas al Congreso de la Unión es fundamental. Nunca nos vamos a separar del territorio porque eso es lo que le ha dado estos resultados a nuestro movimiento. Los vemos pronto en el Congreso de la Unión, en esta toma de protesta, pero también recordarles que aunque ya no va a estar el presidente Andrés Manuel, tenemos que cuidar su legado y ese legado es democratizar el país, que la ciudadanía esté consciente de lo que hacemos sus representantes populares y que el pueblo lo tiene, que el poder lo tiene el pueblo de México. Gracias, diputado. Gracias, agradecerte, Enrique, agradecer a tu auditorio la gentileza de recibirnos en sus hogares. Solamente decir, no les vamos a fallar. Hoy tenemos un encargo, ustedes nos confiaron, nos otorgaron una gran responsabilidad que es, en principio, responder a las 18 iniciativas de reforma que propone el presidente, que tiene que ver con el interés
de que el pueblo esté en mejor condición de vida. No hay ninguna reforma que vaya contraria al interés ciudadano. Esto es bien importante. Y segundo, decirles que habremos de estar después, en el mes de octubre, una vez que tome protesta nuestra presidenta, vamos a tomar las 4 reformas que ella está proponiendo, particularmente la que tiene que ver con el apoyo a 1 millón de mujeres de 60 a 64 años, con la beca universal para todos los estudiantes de educación básica, incremento de las becas para educación superior, la atención al nivel superior con incremento de universidades, la Rosario Castellanos y las universidades del bienestar. Ahí vamos a estar dando cara, vamos lo digo con mucho orgullo, la coalición Sigamos Haciendo Historia, que compone Morena, Partido del Trabajo y El Verde, estamos de cara al pueblo de México. Gracias. Gracias, por eso agradezco a la diputada Anaís Burgos, a la diputada electa, al diputado electo José Luis Montalvo, su asistencia a esta mesa de reto 2024, donde analizamos las reformas del llamado Plan C. Un plan que busca, sin duda, transformar y seguir transformando al país. Lo que queda ahora es seguir clarificando estas reformas para aumentar su legitimidad. Le agradezco que nos haya acompañado esta noche aquí en Reto 2024.